Mi nombre es Kevin Andrés Díaz Rojas, del grado 11 del Instituto Técnico Superior Industrial. En este día les voy a hablar sobre los carburadores. Tipos de carburadores. Existen muchas marcas y tipos de carburadores. Entre las distintas marcas de carburadores están Soles, Zenith, Weber, Strober, Carter, IRZ, etc. Según la forma y disposición de sus elementos constructivos, se pueden clasificar en los siguientes grupos: carburadores de difusor fijo, carburadores de difusor variable, carburadores dobles, carburadores de doble cuerpo. Carburadores de difusor fijo. En este tipo de carburadores, al que pertenecen la mayoría de los módulos de todas las marcas, excepto los carburadores S.U, se caracterizan por mantener constante el diámetro de difusor o venturi, por el cual la velocidad del aire y la depresión creada a la altura del surtidor son siempre constantes por cada régimen del motor, en función de la mayor o menor apertura de la mariposa de gases. Los diferentes modelos o marcas de carburadores existen en el mercado. Basan su funcionamiento en los principios teóricos ya estudiados en capítulos anteriores. Se diferencia esencialmente en la forma de realizar la regularización de la mezcla empleando uno u otro dispositivo que ya iremos viendo. La toma de aire en todos los circuitos y la aireación de la cuba se realizan a través del colector principal, asegurando así todos los pasos de aire, la purificación del mismo por medio del filtro. Estudiaremos cada una marca de carburador por separado en capítulos posteriores del curso. Carburadores dobles. El carburador doble, utilizado generalmente en vehículos de altas prestaciones y de competición, está formado por dos carburadores simples como los ya estudiados, unidos en un cuerpo común. Lleva dos colectores de aire y cada uno de los carburadores tienen todos los circuitos correspondientes para la formación y dosificación de la mezcla. Cada uno de los dos colectores desemboca por separado en un colector de admisión independiente para alimentar con cada uno de los carburadores a la mitad de los cilindros del motor. De esta forma se consigue el mejor llenado de los mismos y un perfecto equilibrio en realización con la mezcla. Carburadores de doble cuerpo o escalonados. Cuando la cilindrada de un motor ronda los 1.L, el volumen de mezcla a suministrar para alimentar el motor es impreciable. Debido a esto nos surgen varios inconvenientes. Por una parte, nos conviene que el diámetro del difusor sea estrecho para cuando se circula a bajas RPM, con objeto de que al aire se acelere, vaporice la gasolina que aspira al surtidor, pero cuando se necesita la potencia del difusor es un estrecho, limita un paso de aire para el colector. Para solucionar estos problemas están los carburadores de doble cuerpo, que tienen una sola entrada de aire por un filtro de aire único. También tienen una sola cuba de combustible y un único sistema de arranque en frío. Además, los elementos y circuitos que forman un carburador son independientes. Carburadores de difusor variable. Este tipo de carburadores, diferente a lo estudiado hasta ahora, se emplea principalmente en motocicletas, aunque también ha sido usado para automóviles de origen británico como Rolls-Royce, Jaguar, Grupo BMC, etc. El nombre de una marca de estos carburadores es SU, cuyo nombre procede del apellido del inventor y la sociedad que lo fabricó, Skinner United. Se caracteriza por tener el difusor variable y suele colocarse de forma horizontal. La sección del difusor se controla por una válvula de vacío, la cual aumenta o disminuye el diámetro de dicho difusor en función de las condiciones de funcionamiento del motor. De esta forma se regula en todo momento y una forma automática la riqueza de la mezcla. Segundo, mantenimiento a un carburador.
Comprobación y reglaje del carburador. Antes de desmontar y verificar el carburador, conviene asegurarse de comprobar que las fallas del motor provienen de este dispositivo. Pueden venir las fallas también de otros dispositivos del motor, como son la distribución o el encendido. Para realizar una comprobación previa del carburador antes de desmontarlo del motor, se desmonta el filtro de aire y con la mariposa de gases totalmente abierta se hace girar el motor para con el arranque se comprueba visualmente que sale combustible por el surtidor principal y también por el tubo inyector de la bomba de aceleración al accionar manualmente la misma. En estas condiciones el motor debe de arrancar con un funcionamiento bueno o malo, a tirones, que se corrige posteriormente con un reglaje de carburaciones en caso de no arrancar el fallo de este encendido. En la comprobación anterior nos damos cuenta de que no sale combustible por los surtidores, quiere decir que tenemos una avería en el carburador. Anteriormente se habrá comprobado la llegada de combustible al carburador, es decir que la bomba de combustible funciona correctamente. Una vez que tenemos que desmontar el carburador del motor, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza exterior y posterior soplado con aire a presión, realizando al mismo tiempo una inspección de todos sus mecanismos, tratando de localizar posibles agorramientos de las timonerías de mando de los diferentes componentes, roturas, deformaciones, etc. En todo estado generado y la ausencia del desgaste en las placas, levas, varillas, ejes, móviles, etc. Es importante para identificar un carburador. Cosa importante, si queremos consultar en un manual alguna de sus características, nos fijaremos en el código que tenemos impreso en el cuerpo del carburador. Puede venir impreso en el mismo cuerpo o en una placa identificada fijada al carburador. En esta identificación tendremos la marca del carburador y unos números y letras. Ejemplo, Soles 32 DIS. Un dato muy importante en los carburadores es el diámetro del cuerpo de la mariposa y en el caso del ejemplo sería 32 mm, por lo tanto tenemos un carburador Soles simple de un solo cuerpo con un carburador de mariposa 32 mm. Otro ejemplo diferente sería Weber 3234 TLTD. En este caso tenemos un carburador Weber de doble cuerpo o escalonado. En este dato nos lo identifica el 3234. El número de 32 sería el diámetro de cuerpo mariposa de 1 grado cuerpo y 34 sería el diámetro del cuerpo de mariposa del 2º grado cuerpo. 3. Sistema de inyección TBI. Se conoce como TBI al sistema que inyecta el combustible en el cuerpo de aceleración. Utiliza uno o dos inyectores electrónicos colocados en la parte superior del cuerpo de aceleración. El TBI es el sustituto del carburador. El sistema de inyección del cuerpo de aceleración TBI DGM fue introducido en 1982 en el motor 2.L 4 cilindros y en los motores de 5.0 y 5.7L V8. Los motores de 4 cilindros usaban una unidad TBI con un solo inyector montada en el cuerpo de aceleración. En el primer sistema TBI para motores V8 tenía 2 unidades para cada uno con esto solo inyector. Este dispositivo fue llamado Cross-Fire Injection. En este sistema TBI de la GM se emplea una computadora dentro del vehículo para regular la relación del aire y el combustible. Se trata de una inversión modificada de la computadora 3C que se emplea en los motores de 1981. El módulo de control electrónico vigila la posición del acelerador, las revoluciones por minuto del motor, la presión absoluta múltiple
la temperatura del refrigerante, la velocidad del vehículo y el nivel de oxígeno en el escape. El SM luego compara esta información con su memoria pregrabada y calcula la mezcla de aire y combustible precisa para reducir un mínimo las emisiones del escape y producir una potencia máxima. El SM luego transmite una señal inyector o inyector para indicarle cuándo y por cuánto tiempo debe inyectar combustible dentro del múltiple de admisión. Al mismo tiempo ajusta la sincronización del cuerpo del sistema TBI. Consiste en una bomba de combustible instalada en el tanque del SM, el inyector o inyectores, filtro de combustible y conductos de suministro y retorno. Se usan dos tipos de inyectores de una sola perforación y dos perforaciones. Se emplea la unidad de una sola perforación en motores pequeños como el L4, los motores V6 y V8, y de tamaño mayor utilizan una mitad de doble perforación o dos unidades de una sola perforación. Módulo de control electrónico SM. Componentes electrónicos. Todos los componentes electrónicos se pueden clasificar según tres funciones básicas: 1. Entrada, 2. Control, 3. Salida. Primera, entrada, tiene sensores, interruptores, tierra, energía. Segundo, control, módulo de personalidad, parámetros, módulo de control electrónico. 3. Salida, inyectores, luces de advertencia, indicadores. Primero, la entrada. Ejemplos de componentes de entrada incluirán los sensores como el sensor de temperatura del líquido refrigerante o interruptores de contacto como los utilizados para el control de crucero. Segundo, controlar. Los dispositivos que normalmente se controlan en el motor son el módulo de personalidad, el software que define la potencia y el par de un motor. Los parámetros son valores del módulo de personalidad que influyen en el funcionamiento general o en el rendimiento del motor. El SM, que no puede ser separado, actúa como un alojamiento para los circuitos electrónicos. Los enlaces de datos que utilizan para la comunicación de dos vías entre el motor y los sistemas electrónicos de control pueden ser clasificados en la categoría de control. Salida, tales como los inyectores que proporcionan la entrega precisa de combustible. Actuadores, como la válvula de control de presión de accionamiento de inyectores, y APCB, que convierte una señal eléctrica del SM a una de control mecánico, una válvula de carrete con el fin de controlar la presión de salida de la bomba. Luces de emergencia, dar aviso a un problema inminente. Indicadores como el tacómetro o velocímetro pueden ser identificados por el SM. La importante no es cómo funciona el circuito del SM, pero sí la forma en que se interactúa en el motor. El desarmado del SM no es permitido. Así, siendo realistas, el circuito interno es irrelevante. La atención debe concentrarse en los pasos necesarios para solucionar problemas del SM, arnés de cableo o en determinadas situaciones. Los sensores, por otra parte, debemos ser conscientes de cómo los parámetros pueden optimizar el rendimiento del SM para el cliente. El CM suministra la energía necesaria a los componentes electrónicos para su correcto funcionamiento. Luego monitorea esta entrada a través de una señal de retorno, alimentando y monitoreando los componentes. El SM controla el funcionamiento exacto del motor. Para llevar a cabo el desempeño del motor de manera eficiente, el SM requiere niveles adecuados de entrada positivo y negativo de la batería. Un módulo de personalidad PM crea la personalidad de los motores. Por ejemplo, se define si el motor es un C15 o C1, así como proporcionar los mapas de rendimiento.
Ejemplo, con la consola de juegos Nintendo, la caja de control principal sería el SM. El juego elegido para jugar sería el PM. Recuerden que la comunicación con el SM solo puede lograr sin energía adecuada de la batería y correctamente programado e instalado PM. El SM también necesita los parámetros a ser definidos y entradas de los sensores.